Oli, oli, ¿cómo está? Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wins. Y en esta ocasión, esta es la segunda parte de nuestra muñequita Dolores de la peli de Encanto. Ya en la primera parte le guié en los vídeos que debe ver para confeccionar su cuerpo base. Realizamos también su cabello con diadema. Además, le mostré todos los materiales que necesita para confeccionarla enterita. Si aún no ha visto esos vídeos, en la descripción de este tutorial yo le estaré compartiendo los enlaces. De lo contrario, si está al día, pues continuemos, pues en esta segunda parte estaremos realizando todo su vestido y colocándole su gargantilla. Iniciaremos este vestido utilizando hilo de color amarillo mango o un hilo de algún amarillo bien intenso que tenga. Iniciaremos la ronda 1 con un nudo corredizo y seguido 48 cadenas. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos hasta tener un total de 48. Una vez listas las 48 cadenas, comenzaremos a partir de la séptima. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Yo prefiero tomar las hebritas que se forman por detrás de cada cadena, pero usted puede tomar la que prefiera. Estaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento durante 6 veces. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y le sigue un aumento. Continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento hasta completar todas las cadenas y acabaremos esta ronda con 42 puntos, pues estas cadenas no van a contar, son solo el ojal, para luego poder cerrar el vestido utilizando un botón. Para la ronda 2, primeramente giramos el tejido y estaremos realizando en esta ronda 42 puntos bajos, comenzando en ese primer agujerito. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta terminar la ronda, pero justo en el último punto bajo haremos cambio de color. Entonces, en el último punto bajo de esta ronda número 2, así haremos el cambio de color. Iniciamos el punto bajo, ya vamos a cortar esta hebra dejándola cómoda para luego asegurarla y vamos a tomar la hebrita de color amarillo bebé. Estas hebritas usted puede anudarlas y asegurarlas, ahorita les enseño cómo hacerlo. Ahora, en esta ronda número 3, preste muchísima atención, es muy importante. Lo primero que haremos será una cadena y luego vamos a girar el tejido. Estaremos trabajando solo tomando las hebritas traseras. Iniciaremos con 6 puntos bajos, iniciando aquí en el primer puntico que tenemos amarillito, solamente la hebrita trasera, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el siguiente punto haremos un aumento que estará compuesto por un medio punto alto y un punto alto. Luego 2 cadenas al aire, 1, 2, tomamos lazada para el siguiente punto alto, pero antes vamos a saltarnos 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en el siguiente punto haremos un punto alto y un medio punto alto en la misma hebra. Este será otro aumento. Volveremos a repetir exactamente lo mismo desde el inicio. 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un aumento de un medio punto alto
y un punto alto junticos en el mismo lugar. 2 cadenas al aire, 1, 2, tomamos lazada, saltamos 10 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en el siguiente punto un punto alto y un medio punto alto juntos. Y para terminar la ronda, 6 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta ronda la habremos acabado con un total de 30 puntos. Desde la ronda número 4 y hasta la 7 estaremos girando el tejido y realizando 30 puntos bajos por cada ronda, comenzando en el primer huequito. 1, 2, 3, 4, 5, quiero que vea aquí donde hago los puntos, 6, 7, 8 en el punto alto, luego por cada cadena un punto bajo, 9 en la siguiente, 10 en el punto alto, 11 y así hasta completar 30. Continúe realizando 30 puntos bajos hasta la ronda número 7, siempre al inicio girando el tejido. Y justo en el último punto bajo de la ronda número 7 haremos cambio de color. Igual iniciamos el punto bajo, vamos a cortar la hebra de amarillo bebé y vamos a agarrar el rojo granate. En esta marca Sinfonías el granate es un rojo bien intenso. Luego aseguramos todas estas hebras que van quedando de las uniones en los cambios de color, ¿ok? Entonces, en las rondas número 8, 9 y 10 continuaremos realizando 30 puntos bajos por cada ronda. Giramos el tejido e iniciando en el primer agujerito, sostenga las hebras, un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas 9 y 10. Para la ronda número 11 haremos lo siguiente, una cadena de subida, giramos el tejido y estaremos repitiendo durante 15 veces un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Esta vez tomando solo las hebras delanteras, o sea, estas hebritas delanteras que tenemos, en ellas estaremos trabajando. Tomamos la lazada, esta es la cadena de subida y este es el primer punto. Pues vamos a tomar solamente la hebrita delantera. Un medio punto alto y en el siguiente punto, hebrita delantera, un aumento de medio punto alto. Repitamos una vez más, un medio punto alto, hebrita delantera y un aumento de medio punto alto. Así continuaremos repitiendo un medio punto alto y un aumento hasta completar la ronda con un total de 45 puntos. En realidad acabaremos esta ronda totalmente realizando un punto deslizado en el otro extremo, justo en el primer medio punto alto que realizamos en esta ronda, no en la cadena de subida, en el primer medio punto alto. Y ahora sí la habremos acabado totalmente. En la ronda número 12 iniciaremos con una cadena y justo en la misma base comenzaremos a repetir 2 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto durante toda la ronda, iniciando el primero en esta misma base. Un medio punto alto, otro más en el siguiente punto y en el siguiente un aumento, o sea, encima del aumento de la ronda anterior. Volvamos a repetir un medio punto alto, 2 y en el siguiente punto un aumento de medio punto alto. Así continuaremos hasta repetirlo un total de 15 veces. Y justo en
El último aumento de medio punto alto, en el segundo medio punto alto de este aumento haremos cambio de color. Cuando tenga las 3 hebras en el gancho, vamos a tomar la hebrita de color amarillo mango. Esta hebrita de color rojo usted no la corte, pues la utilizaremos muy pronto. Vamos a terminar esta ronda con un puntico deslizado en el primer medio punto alto de esta ronda. Listo. En la ronda número 13 haremos todo de puntos deslizados tomando solo las hebritas traseras. Así haremos el cambio de color. Un punto deslizado, 2, 3, 4 y así continuaremos deslizándonos hasta realizar un total de 60 y completar la ronda. En realidad, en la ronda 13 he realizado 59 puntos deslizados, así como usted puede verlo en los subtítulos, pues este con el que cerramos la ronda anterior. En realidad, en la ronda 13 vamos a realizar 59 puntos deslizados, así como usted puede ver en los subtítulos, pues este con el que hemos cerrado la ronda anterior nos va a servir ya. Por esa razón, ya hasta aquí vamos a tener un total de 60 puntos deslizados. Ahora, en la ronda número 14 vamos a realizar, tomando la hebrita trasera, 60 puntos bajos, comenzando justo en este. Un punto bajo, tomando hebrita trasera, 2, 3 y así hasta completar un total de 60. Y justo en el último punto bajo volveremos a cambiar de color. Entonces, justo en el último punto bajo de esta ronda número 14 haremos el cambio a hilo de color rojo granate. Iniciamos el punto y lo acabaremos con el rojo granate que no habíamos cortado la hebra. Así acabaremos la ronda 14. En la ronda 15 realicemos 60 puntos deslizados tomando solamente las hebritas traseras. Un punto deslizado, 2, 3, 4 y así continuaremos deslizándonos hasta acabar la ronda. En la ronda 16 iniciemos con una cadena y luego realizaremos 60 medios puntos altos también solamente tomando las hebritas traseras de los puntos deslizados anteriores. Un medio punto alto, 2, 3 y así continuaremos hasta realizar un total de 60. El medio punto alto número 60 nos caerá justo en el último punto deslizado de la ronda anterior. Y para acabar totalmente esta ronda, un puntico deslizado en el primer medio punto alto, no en la cadena, sino en el medio punto alto. Habremos acabado esta ronda igual con 60 puntos. Para la ronda 17 subiremos con una cadena y justo en la misma base comenzaremos a realizar 60 medios puntos altos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta realizar un total de 60. Y para completar la ronda, un puntico deslizado en el primer medio punto alto. En la ronda 18, una cadena y volveremos a repetir 60 medios puntos altos. 1, 2 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta realizar 60. Y justo en el último medio punto alto de esta ronda haremos cambio de color. Tomemos la hebrita de color amarillo y estaremos repitiendo lo mismo que hicimos acá. Para terminar totalmente la ronda, un puntico deslizado en el primer medio punto alto y sujete las hebras por detrás para que no se suelten demasiado. En la ronda número 19 realizaremos 59 puntos deslizados tomando solo las hebritas traseras. 1, 2, 3 y así continuaremos hasta completar la ronda realizando 59 puntos deslizados, pues ya este contará también para esta ronda. En la ronda 20 realizaremos 60 puntos bajos tomando solo las hebritas traseras. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos solo tomando las hebras traseras hasta completar la ronda. Y justo en el último punto bajo volveremos a cambiar de color. Recuerden no cortar la hebrita de color rojo.
Entonces, en el último punto bajo de esta ronda haremos el cambio de color. Ahora sí podremos cortar esta hebrita de color amarillo. Y vamos a agarrar nuevamente la hebra de color rojo. En la ronda número 21 realizaremos 60 puntos deslizados tomando las hebritas traseras. 1, 2, 3 y así continuaremos deslizándonos hasta completar la ronda. En la ronda 22 iniciamos con una cadena y seguido 60 medios puntos altos tomando solamente las hebritas traseras. Un medio punto alto, 2 y así continuaremos realizando medios puntos altos solo tomando hebras traseras hasta realizar un total de 60. Y el medio punto alto número 60 lo haremos justo en el último punto deslizado de la ronda anterior. Ahí nos va a caer el número 60. Y terminaremos la ronda con un puntito deslizado en el primer medio punto alto que hicimos en esta ronda. En las rondas 23 y 24 subiremos con una cadena y, comenzando en la misma base, vamos a realizar 60 medios puntos altos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta realizar un total de 60 y luego cerrar la ronda con un puntico deslizado en el primer medio punto alto. Y de igual forma vamos a volver a repetir en la ronda número 24. La ronda 24 será igual a la 23 con solo un ligero cambio y por ello se la vuelvo a mostrar. Vamos a realizar cambio de color en el último medio punto alto. Lo llevamos hasta aquí, no corte la hebra, tome la hebra de color amarillo y volveremos a repetir esta ronda de aquí. Sujete las hebritas por detrás y terminaremos la ronda con un punto deslizado. En la ronda número 25 realicemos 59 puntos deslizados tomando solamente las hebritas traseras. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos deslizándonos hasta acabar la ronda. En la ronda 26 realicemos 60 puntos bajos tomando las hebras traseras. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos solamente tomando las hebras traseras hasta completar la ronda y justo en el último punto bajo volveremos a cambiar de color. Entonces justo en el último punto bajo cambiemos de color, cortemos esta hebra de amarillo y vamos a volver a tomar la hebra de color rojo. Este amarillo sujételo. Entonces en la ronda número 27 vamos a realizar 60 puntos deslizados tomando solamente las hebritas traseras. 1, 2, 3 y así continuaremos deslizándonos hasta acabar la ronda. En la ronda 28 subamos con una cadena y comencemos a realizar 60 medios puntos altos tomando solamente las hebritas traseras. 1, 2 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta completar 60. El último medio punto alto de esta ronda lo haremos justo en el último punto deslizado de la ronda anterior. Y para completar la ronda, un punto deslizado en el primer medio punto alto que hicimos de esta ronda. La ronda número 29 la haremos toda de puntos deslizados, pero esta vez solamente tomando las hebritas delanteras. Un punto deslizado, 2, 3 y así continuaremos deslizándonos, solo tomando las hebritas delanteras hasta completar la ronda. He realizado 60 puntos deslizados en total solamente tomando las hebritas delanteras. Ahora podremos cortar la hebra dejando hebra suficiente para cerrar utilizando agujita lanera. Así vamos a cerrar. Este es el punto que sigue, pues en ese no. En el siguiente introducimos la aguja lanera en esta posición agarrando la cadena que se forma y luego donde mismo terminamos, en el punto final que terminamos.
va a extraer hacia detrás por debajo de las hebras traseras que hemos dejado libre. Y una vez aquí dentro, vea cómo queda un acabado bonito. Vamos a asegurar, voy a introducir un poquito más abajo. Y aquí voy a asegurar luego y esconder la hebra. Pero antes vamos a hacerle ese borde que simula una faldita interior. Para este detalle estaremos utilizando hilo de color blanco. Vamos a iniciar con un nudo corredizo. Y ya que esté listo, estaremos trabajando. Coloque el vestido en esta posición y estaremos trabajando en las hebritas traseras que hemos dejado. Observe bien estas hebritas que quedan aquí, en esas estaremos trabajando. Puede comenzar en la que prefiera. Voy a comenzar lo más centradito posible y no donde hemos acabado las demás rondas para que no se note más. Entonces, agarre una hebrita trasera, la que usted prefiera, extraiga el nudo corredizo y estaremos repitiendo lo siguiente: una cadena y en la misma base donde iniciamos, un medio punto alto, nos saltamos una hebra, nos saltamos esta hebrita y en la siguiente un punto deslizado. A su vez puede ir asegurando esa hebrita del inicio, como usted prefiera, o puede asegurarla luego. Repetimos otra vez, una cadena y en la misma base un medio punto alto. Nos saltamos un punto y en el siguiente un punto deslizado. Y esto es lo que estaremos repitiendo durante toda la ronda. El último punto deslizado lo haremos justo donde iniciamos esta ronda. Cortamos la hebra. La voy a extraer hacia detrás y luego la voy a asegurar y esconder. A mí me han quedado un total de 30 repeticiones, o sea 30 conchitas. Pero si a usted le queda una más o una menos, está bien. Esto es tan solo un acabado, no vaya a deshacer su tejido por eso. Ambas mangas serán exactamente iguales, solo va a variar dónde iniciar. Para esta manga de aquí, iniciaremos en esta hebrita que hemos dejado de la cadena, ahí vamos a iniciar. Y para esta manga de acá, pues vamos a iniciar en esta de aquí. O sea que aquí, en la que da para este ladito y acá en la que da para este otro lado. Ahora voy a realizar una para luego mostrarle cómo hacer la otra, pues ambas, vuelvo y repito, son iguales. Ya tengo lista una manga y hagamos la segunda juntos. Iniciaremos donde ya la había comentado. Tomamos la hebra de color amarillo bebé y vamos a preparar un nudo corredizo. Listo el nudo, lo extraemos, subiremos con una cadena y en la misma base un punto bajo. A su vez, usted puede ir asegurando esta hebrita del inicio. Lo siguiente será repetir 4 veces 2 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto. El primer medio punto alto lo vamos a realizar justo en la base de este aumento de medio punto alto y punto alto. Justo en esa misma hebra, ahí vamos a trabajar el primer medio punto alto. Continuaré asegurando esta hebrita. El siguiente lo trabajaremos en las hebritas traseras, pues necesitamos dejar estas hebras libres para el volante. El segundo medio punto alto y en el siguiente punto, tomando la hebrita trasera, un aumento de medio punto alto. Y esto lo vamos a repetir 3 veces más. Un medio punto alto, 2 y un aumento. Esta sería la segunda repetición. Un medio punto alto, 2 y un aumento. Sería la tercera repetición y una última, un medio punto alto,
2 y el último aumento lo vamos a realizar también en la base de este aumento de punto alto y medio punto alto, tomando la misma hebrita. Un aumento. Le sigue un punto bajo en la hebrita que ha quedado libre aquí debajo, justo del lado de donde iniciamos. Ahí un puntico bajo. Y para acabar la ronda, un punto deslizado en el primer punto bajo, no en la cadena. Lo realizaremos en el primer punto bajo. Lista la primera ronda, la hemos terminado con 18 puntos. Para la ronda 2 subiremos con una cadena en la misma base, un punto bajo, y estaremos repitiendo durante 4 veces 3 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto. Un medio punto alto, 2, 3 y un aumento. Repitamos esto 3 veces más. 1, 2, 3, un aumento. Esta es la segunda repetición. 1, 2, 3, la tercera repetición, el aumento, y una última, 1, 2, 3 y un aumento. Un punto bajo en el punto bajo de la ronda anterior y un punto deslizado para acabar la ronda con un total de 22 puntos. En la ronda número 3, una cadena, comenzando en la misma base, un punto bajo y le siguen 20 medios puntos altos. 1, 2 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta realizar un total de 20. Ya he realizado los 20 medios puntos altos, le sigue un punto bajo y para acabar la ronda un punto deslizado. Habremos acabado esta ronda con 22 puntos. En la ronda 4 subamos con una cadena y desde la misma base vamos a comenzar a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a repetir 4 veces un medio punto alto y una disminución de medio punto alto. Un medio punto alto y una disminución de medio punto alto. Así la hago yo. Usted puede hacerla como usted prefiera. Un medio punto alto, una disminución de medio punto alto, 2 repeticiones, un medio punto alto, una disminución de medio punto alto, esta es la tercera y una última, un medio punto alto y una disminución de medio punto alto. Para acabar, 5 punticos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5 y un puntico deslizado en el primer punto bajo de esta ronda. Habremos acabado con 18 puntos. En la ronda 5 vamos a subir con una cadena y realizar 18 puntos bajos, comenzando a partir de la misma base. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda, o sea, realizar 18. Para acabar la ronda, realicemos un punto deslizado en el primer punto bajo de esta ronda y habremos acabado también con 18 puntos. En la ronda número 6 vamos a subir con una cadena y estaremos trabajando durante toda la ronda tomando solo las hebras delanteras. Vamos a repetir 9 veces un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Tomamos lazada y vamos a comenzar justo en este mismo puntito, pero tomando solamente la hebrita delanteras. Un medio punto alto en la siguiente hebrita delantera, un aumento de medio punto alto. Repitamos una vez más, solo hebrita delantera, un medio punto alto, un aumento de medio punto alto y así continuaremos durante toda la ronda.
Cuando vaya a realizar el punto deslizado para el cierre, cortemos esta hebra de color amarillo medio y vamos a unir con este amarillo mango, el mismo que hemos utilizado en otras ocasiones ya. En esta ocasión sí vamos a hacer la unión para que no se nos abra demasiado. Y al realizar el punto deslizado vamos a tomar la hebrita de color amarillo mango, ese amarillo intenso. En la ronda 7 y última de la manga vamos a subir con una cadena y en el siguiente punto un deslizado. Una cadena, en el siguiente punto un deslizado. Una cadena, un deslizado y así durante toda la ronda. Yo he hecho un total de 27 repeticiones y el último punto deslizado aquí lo voy a realizar. Usted lo puede realizar donde guste, es un detalle. Corte la hebra dejando hebra suficiente para asegurar y esconderlo. Voy a introducir hacia adentro y aquí dentro pues vamos a asegurar y esconder luego. Vamos con el volante. Para el volante iniciaremos utilizando hilo de color amarillo medio. Vamos a colocar el vestido en esta posición. Estaremos trabajando en las hebritas que dejamos libres de la ronda número 2, comenzando en la primerita que usted tenga. Toma la lazada del hilo de color amarillo medio. No necesita nudo corredizo, pero si le es más cómodo puede hacerlo. Estaremos subiendo con una cadena y en esta ronda estaremos repitiendo durante 21 veces un medio punto alto y un aumento de medio punto alto, comenzando justo en esta misma hebra. Un medio punto alto, puedes tirar un poco la hebra del inicio y en el siguiente punto, tomando la hebra libre, un aumento de medio punto alto. Vamos a repetir una vez más. Un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Entonces, lo continuaremos repitiendo durante toda la ronda. Habremos acabado esta primera ronda del volante con un total de 63 puntos. Para la ronda número 2 hagamos una cadena de subida, giramos el tejido y estaremos realizando 63 medios puntos altos comenzando en este primer agujerito. Un medio punto alto, 2, 3 y así continuaremos hasta realizar un total de 63 y llegar al final. Y justo en el último medio punto alto haremos cambios de color. Inicie el medio punto alto. Vamos a cortar la hebra de color amarillo medio y unir con amarillo mango. Haga el nudito. Y termine el medio punto alto con el nuevo color. Para la ronda número 3, una cadena. Giramos y un punto deslizado en el siguiente punto. Estaremos repitiendo una cadena y un punto deslizado. Una cadena, un punto deslizado. Una cadena, un punto deslizado. Una cadena, un punto deslizado. Así durante todo el borde. Una vez hecho el último punto deslizado, podremos hacer una cadena. Solo a modo de asegurar, corte la hebra dejando suficiente solo para esconder. Y vamos a esconder también todas las hebras que tenemos hasta el momento. En algunas ocasiones usted puede esconder así nomás y en otras necesitamos hacer un nudo. Por ejemplo, en esta unión de aquí yo considero conveniente hacer un nudito porque no lo hicimos antes. Entonces aquí yo voy a hacer un nudito que me quede preferiblemente hacia adentro. Aquí tenemos y así va buscando. En la falda, recuerden que dejamos también sin hacer uniones. Solo tomamos hebras, pues hacemos nudo y así queda más seguro. Y luego que esté asegurado todo, entonces vamos a esconder todas las hebras y tendremos un trabajito más limpio para continuar con los detalles.
Y una vez aseguradas las hebras escondidas, así nos está quedando. Hagámosle detalles a este vestido. En este caso vamos a utilizar agujita lanera e hilo del mismo color rojo que hemos utilizado hasta ahora. Vamos a comenzar en la parte de atrás. Y esto es lo que estaremos haciendo. Ya yo he realizado un nudito acá y no voy a alar muy fuerte para que no se salga. Y lo que estaremos haciendo será dando puntaditas entre punto y punto. Saltamos un poquito así, por encima de un punto, salimos en el otro y así estaré durante todo lo que es entre las rondas 1 y 2. Esto es lo que estaré haciendo y no lo ale demasiado para que pues, se noten, ¿verdad? Si lo ala mucho, pues se van a introducir hacia adentro. Esto es lo que estaré haciendo. Algo muy sencillo es la idea. Deja que pase y luego de que pase, pues lo vamos a sacar un poquito para que resalten. Esto lo haré durante todo el borde. Y cuando llegue al otro lado, pues da la última puntada, donde sea que le haya quedado, trate de que la última le quede hacia adentro. Y aquí pues asegura y esconde la hebra. Y así nos habrá quedado esta parte. Y como puede ver, también haremos lo mismo acá. Voy a enseñarles dónde comencé el de esta otra manguita y lo mismo hará en esta de acá, ¿verdad? Entonces, lo que hice fue, en vez de comenzar aquí, como esto queda bien abiertico para que no se vea el nudo, lo comencé un poquito más abajo. Esto es opcional, ¿eh? Usted lo puede hacer como quiera. Y aquí lo voy a sacar. De este modo como que queda un poco más adentro, vea, y no se nota tanto. Entonces aquí, puntaditas nomás, así, al azar. Puntadas. Puntadas durante toda la ronda, asegurar y esconder. Y acabados estos detalles, ya solo nos falta el cierre. Acá tengo un botoncito, usted puede colocarlo del color que guste. Tan solo lo coloque donde desea ponerlo. Les sugiero que lo coloque un poco más acá para que el vestidito pues no le quede tan suelto, ¿verdad? Colóquelo donde usted considere que le va a quedar bien ajustadito. En mi caso, aquí lo considero considero que está bien. Entonces con un nudito en el otro extremo tan solo vamos a dar puntadas como normalmente colocamos cualquier botón, puntadas hasta que quede bien seguro. Y una vez colocado el botón, estamos listos para vestir a Dolores. Aquí tengo su cuerpito y tan solo vamos a colocárselo, que entra súper fácil. Y una vez puesto, pues tan solo vamos a colocar el ojal en el botón. Listo, así nos habrá quedado, la que es verdad que queda bien sueltecito, pero así queda coqueto y se le notan un poco los hombros. Y listo el vestidito. Vamos a hacerle un detallito más a Dolores en esta parte para que ya luego solo nos falten los zapatos. Con una hebrita del mismo hilo de color rojo, yo voy a hacerle el collar. Si usted desea colocarle un corazoncillo pequeño, alguna perla, claro que sí le va a quedar bien bonito, pero yo no tengo y así lo voy a dejar y también pues ya sabe que se ve bien bonita. Entonces, hace un nudito nomás. Se asegura de que quede, pues, que sea visible, ¿verdad? Que no quede pegadito a la cabeza para que se note. Es como una gargantilla. Hace un nudito. Listo. Yo aquí tengo colocado agujita lanera, pues con ambas hebras haremos lo siguiente. Vamos a introducirlas hacia adentro del cuerpo. Con mucho cuidado, pues ahí está la silicón, ¿verdad? No va a entrar muy fácil, pero vean, yo lo hago, así que usted también. Lo ala hacia adentro, lo esconde un poquito más, sacándolo por otro lado. Y esto mismo lo va a hacer también con esta hebrita de acá, corta la hebra y ya le muestro.
Así quedará por detrás con ese sencillo nudito, pero eso apenas se nota. De hecho, si hubiera lado más fuerte también quedaría mejor, pero no se nota. También esta hebrita de acá, por favor, no la deje demasiado suelta o solo si le queda un poco suelto el vestido para que no quede demasiado suelto. O sea, que la puedes recoger un poquito. Lo cierto es que yo la he recogido un poquito y sí queda más bonito el vestido. Pero bueno, son detallitos que no afectarán pues su resultado final. Es solo opcional por si le queda muy suelto acá de los hombros. Y hasta aquí esta segunda parte donde ya hemos realizado todos sus vestiditos y su gargantilla. También ya tenemos listo cabello. En la tercera parte solamente nos falta sus zapatos. Por favor, no olvide dejarme su like y su comentario si este tutorial le va gustando. Y tampoco olvide suscribirse y activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo tutorial. 1.000.000 de gracias por ver este vídeo hasta su final y nos vemos en la última parte. Chao, chao.